Buenas tardes, bienvenidos a esta conferencia de hoy tarde del lunes 2 de agosto, conferencia del programa de verano de la investigación científica de la Academia Mexicana de Ciencias. Y hoy tenemos el honor de contar con el doctor Luis Enrique Gómez Quirós, quien es profesor investigador del Departamento de Ciencias de la Salud en la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa y miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 3. El doctor Luis Enrique estudió química en la Universidad del Estado de Morelos y posteriormente tanto la maestría como el doctorado en biología experimental en la Universidad Autónoma Metropolitana y en Iztapalapa. Y desarrolló un postdoctorado en el Instituto Nacional de Cáncer de los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos. Actualmente es el coordinador de posgrados de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud de la Universidad Autónoma Metropolitana en Iztapalapa. Entre sus líneas de investigación está la biología del cáncer, el cáncer del genoma, inicio y progresión del carcinoma hepatocelular y más recientemente sobre los mecanismos de daño y reparación de las enfermedades hepáticas, el cual es el marco del tema de su conferencia de hoy. Le cedo la palabra a Anel y a Luis Ángel, que van a estar moderando la conferencia del día de hoy, y agradecerle al doctor Luis su disposición a impartir la conferencia de hoy. Gracias, doctor. Buenas tardes, doctor Gómez. Mi nombre es Anel Rivera. Soy estudiante de psicología en la Universidad Autónoma de Sinaloa, subsede Guasave. Pues muy interesante tema, pero me llama muchísimo la atención que en sus investigaciones mayormente habla sobre cáncer hepático. ¿Hay alguna razón de por qué elegir este tema? Bueno, mira, sí, la razón principal, digamos, o las dos razones principales, porque son muchas, es la siguiente. La primera, porque en eso me formé, ¿sí? En eso me formé, y la segunda, también mucho más importante incluso, es que como vamos a ver en un ratito, el cáncer de hígado es la tercera causa de muerte relacionadas con cáncer en México, la tercera. Entonces requerimos mucha investigación para poder contener este problema que ya lo tenemos encima, pero que se puede agravar. Esas serían las dos principales. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Buenas tardes, doctor. Mi nombre es Luis Ángel Ramón Leiva. Soy de la carrera de médico cirujano de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. A través de su perfil académico, podemos ver que ha laborado con muchas instituciones, tanto a nivel nacional como internacional. En su currículum mencionaba países como Estados Unidos, Francia, Corea, por mencionar alguno. Mi pregunta es, si nos podría usted compartir cuáles han sido los aprendizajes que ha obtenido al colaborar con otros científicos de otras partes del mundo. Mira, la ciencia en general, llámese física, química, por supuesto que biología, medicina, la ciencia por definición es una disciplina colaborativa, ¿sí? Es imposible aislarse como lo hacían a lo mejor hace mucho, mucho tiempo. Ahorita es imposible hacerlo. ¿Por qué? Porque cada grupo de investigación tiene sus puntos relevantes de expertise, ¿sí? Entonces nosotros nos especializamos en una cosa, nuestros colaboradores en otra, y cuando hacemos esfuerzos, entonces las cosas pueden marchar mucho mejor, sobre todo en algo que nos importa muchísimo a los que hacemos investigación biomédica, es que los productos de la investigación lleguen rápido al paciente, porque el paciente enfermo no espera. Entonces tenemos que unir esfuerzos, y si son nacionales, genial, y si son internacionales, todavía mejor. Entonces esa es la principal razón por la cual nosotros vamos a donde necesitamos apoyo, así como también hay grupos que vienen a nosotros cuando requerimos apoyo. Aquí no cabe el egoísmo, chicos. Aquí es colaboración pura, pensando no en uno,
sino en que pronto llevemos esos beneficios a la cama del paciente para poder solucionar su problema lo antes posible. Entendido, doctor. Muchas gracias. Bueno, pues solo recordarles a todos los invitados que durante la sesión pueden dejar sus preguntas en el chat y posteriormente al final se les dará lectura. De igual manera, aquellos que quieran activar su micrófono, igual hasta el final se les dará un momento. Y bueno, les cedo la palabra al doctor Luis Gómez Quiroz. Adelante, doctor. Vale, pues nada, chicos. Gracias una vez más por la invitación. La verdad es que es un enorme gusto. Yo soy académico, es decir, soy miembro de la Academia Mexicana de Ciencias. Entonces, literalmente es como estar en casa. Y todavía mejor cuando hay muchos chicos que se están enfocando en su carrera en la mejor decisión que han podido tomar, que son las ciencias, chicos. Así que muchas gracias por la invitación. Y les voy a hablar un poco, en general, vamos a hacer un recorrido muy rápido de la historia del hígado, de las enfermedades, cómo se veía, después un poco lo que hacemos en el laboratorio. Es algo que tenemos compartido en un grupo de 5 profesores. Yo soy un profesor que, digamos, ahorita vengo a hablar en representación de ese grupo de profesores, y de un grupo de investigación que se formó hace mucho tiempo, que hizo la doctora Conchita Gutiérrez, que es así como que nuestra líder y nuestra formadora en gran medida de todos nosotros. Así que voy a hablar muy rápido de varios aspectos y me iré deteniendo en otros. Si tienen alguna duda, sobre todo en la segunda parte que se va a poner un poquito más técnica, pues anótenla y con gusto la tratamos de aterrizar lo mejor que podamos. Entonces, chicos, pues vamos a hablar de este hígado, como dice el título, que a mí me gusta mucho. Es un órgano noble, efectivamente. Paracelso decía que era el órgano más noble, porque decía que este órgano sustenta a todos los demás, y esto es cierto, incluyendo el cerebro, incluyendo el cerebro. Y trabajador bueno, le damos una danza todos los días que hace que estemos todos bien, estemos llevando nuestras actividades gracias a este órgano maravilloso, pero que puede enfermarse. Y aquí es donde empieza el asunto mal, porque resulta que el hígado es un órgano que cuando empieza a enfermarse no da signos, no da datos, no avisa, lo podemos estar dañando y uno está como si nada, pero el hígado ya empieza a comprometerse, pero no avisa. Eso en gran medida ahí reside su nobleza. Entonces vamos a ver, chicos, cómo es que este órgano maravilloso ha despertado digamos, la fascinación desde tiempos, pero muy antiguos. Hablemos entonces un poquito de este órgano, ¿no? Todo mundo lo conoce, es uno de los órganos más grandes, no es el más grande es la piel en términos de superficie. Y pues como ustedes saben, lo tenemos ubicado en el hipocondrio izquierdo, ¿sí? Allí por abajo de las costillas, atrasito, ahí está muy pegadito con el estómago, y que pues está formado en el ser humano por 2 lóbulos grandes, como pueden ver ahí. Aquí vean cómo están las impresiones, porque está en contacto con otros órganos en nuestro cuerpo, en la caja torácica. Entonces es un órgano bastante grande. Miren, más o menos en términos de peso, ¿sí? Vean, ahí está, son casi 2 kilos en un hombre adulto, casi 2 kilos, es decir, es un órgano bastante grande, y en gran medida ese tamaño y ese peso se debe a que contiene mucha sangre, porque es en este órgano donde la sangre se filtra en una primera instancia. Básicamente podríamos decir que la sangre se va a filtrar en 2 órganos, uno es el hígado, donde le va a extraer nutrientes, le va a extraer sustancias que olemos, comemos, nos untamos en la piel, respiramos, pues. O sea, todo lo que entra a nuestro cuerpo pasa por el hígado para poder llevar a cabo esa transformación, eliminación, asimilación. El otro o los otros son, por ejemplo, los riñones. Así que es este órgano, esa es la razón por la cual, vean nada más el flujo sanguíneo que tiene por minuto, es tremendo, ¿sí? Es tremendo, y eso hace que esté, fíjense, filtrando 100 litros por hora. Esto es increíble de este órgano, ¿sí? Así que uno puede entonces entender en gran medida la naturaleza de este órgano por sus funciones, Y fíjense, hablando justamente de esto, el hígado lleva a cabo más de 500 funciones. Todos los días está haciendo más de 500 funciones distintas. Podemos agruparlas en tres tipos.
funciones que tienen que ver con la extracción de energía, ¿sí? De los alimentos, por ejemplo, que consumimos, carbohidratos, lípidos, proteínas, ¿no? O sea, o ponerlo a otra cosa, todo lo que comieron el día de hoy, lo que van a cenar al rato, todo eso en términos energéticos los extrae el hígado, ¿sí? Y los procesa. Almacena mucha energía también en forma de glucógeno y además, fíjense, esto también lo hace el músculo. El músculo también almacena glucógeno, pero el músculo es un tanto egoísta, lo hace para sí mismo, mientras que el hígado lo hace para sí mismo y además reparte energía al resto de los demás órganos. Y una cosa importantísima, el punto 3 que ven ahí, eliminación de sustancias tóxicas. Esto es fundamental. El hígado elimina, como les decía, todo lo que comemos, olemos, nos untamos, casi todo. El hígado lo toma, lo modifica y lo echa afuera en una relación muy importante que tiene, por supuesto, con los riñones. Así que vean, pues, cómo podemos poner aquí toda la tarde si quieren hablar de esas 500 funciones, pero en términos generales podríamos decir esto, ¿no? Entonces, el hígado, por su color, un color intenso, me imagino que mínimo lo han visto en las carnicerías o en el súper cuando van, que mucha gente dice, guácala, hígado, bueno, eso es otra cosa. No vamos a hablar hoy de lo culinario, que también es fascinante, pero el color es un color muy bonito, ¿no? Un color vino, intenso, muy, muy bonito, muy agradable, justo porque tiene mucha sangre. El tamaño que tiene, la ubicación, en los tiempos inmemoriales cuando había guerras y le enterraban a alguien una flecha ahí, entonces llamaba mucha atención cómo explotaba y salía mucha sangre. Todo eso maravilló a la gente en la antigüedad, e incluso lo llegó a posicionar como el órgano más importante en términos de la cosmovisión de muchas culturas. Entonces vamos a hacer rápidamente una breve historiografía de este órgano. Y vean, empecemos por los egipcios. Podríamos irnos un poco más atrás, pero empecemos por los egipcios. Ellos lo consideraban uno de los principales órganos que el muertito tenía que llevarse al más allá. Y estos 4 órganos que ven ahí, hígado, pulmones, estómago, intestinos, los ponían en estas jarras o en estas contenedores que se llaman canopes o canopos, y cada uno de ellos, como ven en esta tablita, contenía un órgano. Y el órgano, el hígado que nos ocupa el día de hoy, iba colocado justo en la jarra que tenía a la diosa protectora Isis, que era una de las más importantes. Y definitivamente de los 4 dioses que ven allí, era la más importante. Desde ahí ya váyanse dando cuenta la importancia. El hígado era el órgano más importante para los egipcios, al menos en los tiempos de lo que serían las primeras dinastías hasta la 9ª, la 10ª dinastía. Bueno, sigamos adelante. Otra cosa que también maravillaba era, por todas estas cosas que les estoy diciendo, era un concepto que se conoce como hepatoscopía, que era una suerte de, literal, como coger una bola mágica, pero en este caso era el hígado de animales, particularmente de ovejas, pero también podría ser de caballos, podrían ser de otros animales, de vacas. Entonces cogían el hígado y justamente miren lo que les mostraba hace un momentito en términos de las impresiones que deja el hígado. Déjenme regresar tantito. Estas impresiones las empezaban a utilizar como una suerte de adivinación. ¿Sí? Entonces, con esto podían decir, bueno, la temporada de lluvias empezará tal día, mejor no te vayas a la guerra hoy porque te van a dar en toda la Mauser, mejor contente con esto, porque, o sea, era una suerte de ver un poquito hacia adelante. Y esto empezó muchísimo en la región mesopotámica, pero se extendió con los asirios, babilonios y posteriormente ya en Grecia y Roma. Tal vez en Grecia fue donde más explotó esto. Y entonces aquí vemos, por ejemplo, un adivinador, un seer, como se dice en inglés, leyendo, ¿no? Esto que normalmente a los reyes le preguntaban cómo me va a ir, y en base a la hepatoscopía, pues sabía si empezaba la guerra o no. Incluso esto lo vemos en la Biblia. Fíjense, en el libro de Ezequiel, capítulo 21, versículo 26, dice, porque el rey de Babilonia se ha detenido en el cruce, en la cabecera de los 2 caminos para consultar la suerte. Ha sacudido las flechas, que era otra suerte de adivinación, ha interrogado a los terafim, que eran una especie como de sabios, ¿no? Y ha observado el hígado, ¿no? Para ver si el rey entonces le entra o no a los macanazos.
Así que esto también era fascinante, obvio que esto pues no era cierto, ¿no? Pero no deja de ser sumamente interesante el concepto de patoscopía. Y así como ustedes van a la escuela y les dan modelos anatómicos, los que estudian medicina, por ejemplo, también tenían sus modelos anatómicos de prácticas de la adivinación. Aquí tenemos uno de Babilonia, vean, casi 2000 años antes de Cristo, y el hígado de bronce de Piacenza, que es más o menos del año 100 antes de Cristo. Pero estos eran, digamos, modelos didácticos, donde los nuevos adivinos estudiaban y aprendían a hacer esta suerte de patoscopía. Bastante interesante. ¿Y qué me dicen de la mitología griega? El mito de Prometeo, tal vez sea la máxima representación en términos cosmogónicos y en términos de tradiciones más importantes del hígado dentro de la historia y la cultura. Ustedes conocen seguramente el mito de Prometeo, ese semidios maravilloso que acerca el conocimiento a los mortales, se lo roba, simbolizado por el fuego para dárselo a los mortales, y entonces Zeus lo encadena en el Cáucaso y cada día manda a una águila hambrienta a devorar el hígado. ¿Sí? Solamente le devora el hígado. Al día siguiente, Prometeo se sana. Aquí el concepto de regeneración hepática que nos están dando los griegos es impresionante, porque efectivamente el hígado tiene una gran capacidad de regeneración. Y regresa el águila otra vez y se vuelve a comer el hígado y así por los... Bueno, hasta que finalmente otro semidios, Heracles, lo libera. Pero aquí vemos cómo entonces en esta tradición que nos ha llegado a lo largo de varios digamos, escritores de la antigüedad, de esta época, nos llega hablándonos de esta mitología bastante interesante entonces. Pero también lo tenemos en México, y esto es sumamente interesante porque en México también, fíjense, esto que ven aquí, bueno, no me voy a meter muy a fondo en esto, pero son un poco la representación de las partes del cuerpo, que además tenía también estaba asociado al calendario. Pero aquí en la flecha roja les muestro al bufeo, que es este animal ahí medio raro, mítico, está gobernando al hígado. No solamente aquí en este aspecto, sino también el hígado era una de las sedes de las 3 entidades animistas que se pensaban en el México antiguo, que gobernaban todo lo que era el ser humano. Eran 3, el Tonali, el Teyolia y el Iyotl. Y el Iyotl tenía su sede en el hígado. Y ahí otra vez, ahí viene muchísimo de lo que hasta la fecha decimos, porque se decía que en el Iyotl, ¿sí? Esa esencia mítica, esa alma que nos gobernaba, ahí es donde residía toda la parte de valor, de las pasiones, de los sentimientos, pero de los sentimientos así, llenos de pasión, ¿no? Que no nada más tenía que ver con aspectos de, por ejemplo, del amor carnal, sino todo lo que fuera pasión. El hecho de entrarle, por ejemplo, a los artesanos con pasión a hacer su trabajo, su arte, pues, estaba gobernado por el hígado. Cosas buenas, pero también cosas malas. Cuando un hombre se ponía muy agresivo, o una mujer incluso se ponía muy agresivo, decían que el Iyotl estaba desbalanceado. Esto es fascinante. El doctor Alfredo López Austin, una de las grandes eminencias que tenemos en este campo, lo ha estudiado de maravillas. Les recomiendo muchísimo la literatura del doctor Alfredo López Austin. Y finalmente, justamente uno de los grandes aportes que ha hecho el hijo del doctor Alfredo López Austin, el doctor López Luján, nos entrega esto que descubrieron hace como 20 y tantos años, Mictlantecutli, el señor del inframundo, ¿sí? Que es una estatua maravillosa que está en el Templo Mayor, que encontraron casi como en 1000 pedazos y que los arqueólogos armaron. Y aquí llama la atención, llama la atención que se ve el hígado, un hígado prominente, enorme, ¿sí? Que está, esto que ven aquí, al principio pensaban que era el corazón, pero no, es la vesícula biliar. Y es que el hígado está asociado en gran medida con el inframundo también. Entonces, está llena la tradición mexicana de este conocimiento. Y esto, vean, viene todo en todo lo que decimos, ¿no? Lo que se dice, pobre hígado, o sea, no manchen. Le dan, eres un hígado, así de manera peyorativa, ¿eh? O sea, ay, por favor, ¿quién no lo ha dicho? No, me cae al hígado güey, o sea,
Todo mundo lo dice, por favor. Y ahí hay un montonal de frases donde el pobre hígado, pues, ¿qué tiene? O sea, no manches, es el órgano más noble y lo pasan a traer. Chicos, hay que quitarles mala fama al hígado, porque es todo lo contrario, ¿sí? Pero esta es mi favorita. Esta frase que viene a continuación es mi favorita, porque además es cierto. En una pelea entre el corazón y el cerebro, el hígado siempre sale perdiendo, ¿sí? A ver, otra vez, no inventes. Así que, a ver, chicos, y les invito a que hagamos algo para quitarle esa mala imagen que tiene el hígado, porque el hígado es realmente maravilloso. Así que, como ven, mucho interés con respecto a lo largo del tiempo, y créanme lo que tengo infinidad de información de muchas culturas en África, en Asia, donde la constante es exactamente esa. El hígado como un órgano importante, de mucha atracción, tanto mágica, mítica, científica, religiosa, bueno, pero se enferma. Como yo les decía, el problema es de que no avisa, no da síntomas, signos tempranos hasta que ya está muy comprometido, así que cuidado porque el hígado se enferma. ¿Qué podemos darnos cuenta de cuando el hígado está enfermo, ¿no? Y fíjense, vean los síntomas porque no son fáciles, algunos sí, otros no tantos. Por ejemplo, la ictericia. La ictericia es cuando la piel, los ojos se ponen amarillos, entonces podemos casi con seguridad que el hígado se está comprometiendo. A veces como de manera directa, porque el hígado es el que se está dañando, o a veces indirecta. Por ejemplo, el páncreas, y eventualmente si se llega a enfermar también puede dar ictericia, pero porque obstruye el ducto biliar y entonces el hígado como que responde, ¿no? Pero no es que sea el hígado, como quiera que sea. Y podemos hablar en otra ocasión del páncreas, que también es un órgano bastante interesante. El problema de la ictericia es que el daño tiene que estar un poco más avanzado, pero hay dolor abdominal, otra vez en el hipocondrio izquierdo, dolor abdominal, hay hinchazón, comezón, ¿sí? La orina suele ponerse oscura, de un color pardo muy oscuro, y contrariamente las heces fecales se ponen blancas, lo que se conoce como acolia. Pero otra vez, todo esto suele ser ya cuando la enfermedad está avanzada. Mucha fatiga, náuseas y vómito. Así que se dan cuenta, ¿qué me dice? Salvo la ictericia o la colia y el color oscuro de la orina, es difícil saber si el hígado está enfermo, chicos. Así que mejor cuidémoslo. ¿Y qué daña el hígado? Sí, bueno, hay un montonal de cosas que dañan. Empecemos con los más famosos, los virus hepatotrópicos. Virus que suelen infectar a la célula hepática, al hepatocito, ahí se replican y eventualmente esa célula explota y entonces el hígado empieza a disfuncionar, a funcionar mal, pues. El virus de la hepatitis B, que es un virus que se puede incluso contagiar, nos podemos contagiar con sangre, bueno, muy parecido a los del SIDA. Incluso aquí, por ejemplo, ¿cómo podemos evitar el contagio de hepatitis B o C? Pues cuidando, sobre todo a la hora de tatuajes, piercing, que sean en lugares seguros, relaciones sexuales protegidas. A veces uno dice, me protejo por el SIDA. Qué bueno, pero también te estás protegiendo para estos virus hepatotrópicos. Cuidado con ellos, porque el virus de la hepatitis B, por ejemplo, es 1000 veces más contagioso que el virus del SIDA. 1000 veces, ¿sí? El virus del SIDA a lo mejor puede matar relativamente rápido, pero el virus de la hepatitis B, no, tranquilos, y en unos 15, 20 años entonces hay un tumor hepático y entonces la vida se compromete seriamente. Drogas. El uso de drogas de todos los tipos que ustedes conocen le pegan al hígado, porque ya les dije que es el lugar donde se detoxifica. Fármacos tan simples como la píldora, la pastilla que nos tomamos para el dolor de cabeza, daña al hígado, por eso tomémosla cuando realmente sea necesario. Toxinas, obviamente alcohol, ¿sí? Y aquí no tengo que detenerme muchos, por favor, todos lo sabemos. El alcohol sigue siendo en México una de las principales causas de enfermedad hepática. Sobrecarga de grasa en el hígado, por ejemplo, como la obesidad, en el caso de la obesidad, ¿sí? El hígado, ya les dije que ahí almacenamos algo de energía. Entonces, cuando hay obesidad, se daña el hígado. Otras más, metales pesados como el cadmio, el mercurio, y otras que ya no podemos evitar, como enfermedades hereditarias como la hemocromatosis o la enfermedad de Wilson, asociadas a la sobrecarga de metales, como los que ven ahí. Obstrucción biliar, llamémosle piedras en los ductos biliares, ¿no? Las clásicas piedras que pueden ocasionar una colestasis obstructiva.
y que muchas veces se resuelve con cirugía y otras más, chicos. O sea, como el abanico de posibilidades, muchas de ellas están en nuestra posibilidad de controlarlas, no consumiendo alcohol o consumiendo con moderación. Lo mismo diría de las grasas, consumirlas con moderación, ¿sí? Y todo lo que ya dijimos de las hepatitis virales. Bueno, no importando cuál sea el agente que agrede al hígado, sin importar cuál sea, la historia natural de la enfermedad prosigue de manera muy similar. De un hígado sano, que es el que va a atacar el alcohol, el virus, lo que sea, ¿sí? Empieza a llenarse de grasa, ¿sí? Se le conoce como esteatosis, perdón, y de ahí avanza, progresa a una fibrosis. Si esa fibrosis no se detiene, llevamos a cirrosis. ¿Qué es esto? Rápidamente, es una producción exacerbada de material cicatrizante, lo voy a decir ahorita. ¿Sí? Entonces eso hace que el hígado se ponga como piedra y que entonces no pueda llevar a cabo bien sus funciones. Y si esto no se contiene, eventualmente podemos llegar al cáncer de hígado. Ojo, porque la fibrosis y cirrosis no la podemos saltar, ¿eh? Y eso es un poco lo que nos preocupa en el laboratorio. Podemos pasar de esteatosis directamente a cáncer de hígado, ¿eh? Sin pasar por estos estadios. Eso es algo que nos preocupa mucho en México, sobre todo por la gran cantidad de obesidad que tenemos en México. Ahorita vamos a hablar de ello. Bueno, en nuestro laboratorio, que es un laboratorio que tiene su sede en la Universidad Autónoma Metropolitana, en Iztapalapa, nos interesa estudiar, como pueden ver, varios de estos agentes que agreden al hígado. No todos los estudiamos, pero los que ven ahí en color naranja, sí que los estudiamos. Entonces, ahorita particularmente hemos hecho mucha énfasis en lípidos, colesterol, particularmente ahorita voy a hablar mucho de ello, sobre todo dietéticos, ¿sí? Los que consumimos en la dieta, chicos, y entre otras cosas. Entonces, esto es lo que nos interesa en nuestro grupo de investigación y como les decía hace un momentito, ¿no? Tenemos diversas líneas de investigación en nuestro laboratorio que se conoce, bueno, es una área que se conoce como el área de medicina experimental y medicina translacional. Entonces, allí estamos investigando lo que ven ahí, enfermedades hepáticas por alcohol, toxicología de metales pesados, enfermedades colestásicas, esteatosis, estrés oxidante y regulación redox, y finalmente el inicio y progresión de cáncer de hígado, aunque también hacemos algo de páncreas. Bueno, entonces todo esto, y como ven aquí nuestro logotipo, todo está relacionado a animales de experimentación, animales in vitro, medicina, el paciente, estudios genómicos que llevamos a cabo en la Universidad Autónoma Metropolitana. Entonces, esto lo hacemos, chicos, con muchos modelos que van desde líneas celulares, líneas que son inmortalizadas y que tenemos en platos de cultivo donde nosotros le agregamos cosas para estudiarlas, pasando por ratones, ¿sí? Animales de experimentación como los que ven aquí, o a veces tomamos células de esos animales y las cultivamos como las que ven aquí abajo, pero sobre todo también trabajamos muestras de pacientes, datos de pacientes, porque lo que nos interesa, como les he dicho, es llevar pronto la investigación en beneficios del paciente. Así que, una vez más, como les ponía hace un momentito, esto es un poco lo mismo. Los agresores nos llevan a desarrollar esta enfermedad de hígado graso no alcohólica, ¿no? Que le vamos a llamar NAFLD. Así que quiero que no nos perdamos de vista con respecto a esto porque es justamente donde voy a enfocar la plática. Bueno, la sobrecarga de grasa, es decir, de lípidos en el hígado. ¿Cómo se origina esto, no? Bueno, hay muchas formas de tener nuestro hígado con sobrecarga de grasa. El hígado siempre tiene grasa, pero está controlado. Una persona sana no tiene por qué tener más del 5% en los hepatocitos, más del 5% de grasa. Si sobrepasa el 5%, ya es patológico, ya es la enfermedad. Así que hay muchas formas de llevarnos a eso. Para empezar, ya les natural. Sin importar cuál sea el agresor, pasas por el hígado graso. Pero también te lo da el consumo de alcohol, ¿sí? El consumo de alcohol te sobrecarga grasa. Desórdenes genéticos, por ejemplo, hay una enfermedad que se llama hipercolesterolemia familiar. Otra vez, es una condición genética y no es muy difícil poder intervenir ahí, porque entonces el hígado de manera natural, aunque uno cuide la dieta, se sobrecarga. La obesidad, por supuesto,
Se ha visto que si una persona obesa o con sobrepeso baja el 10% de peso, el hígado también disminuye en 10% o más la carga de grasa que tiene el órgano. Otra vez, un órgano noble, véanlo. Básicamente, nos pide poquito. A ver, tú baja un 10% de tu sobrepeso, que yo me encargo de lo demás. Es fenomenal. Y obviamente una dieta inadecuada, como la que tenemos prácticamente en toda la población en nuestro país. Un consumo alto de triglicéridos y de colesterol. La dieta típica del mexicano es muy alta en grasa y muy alta en colesterol. Todo lo que conocen, chicos, tacos, garnachas, o sea, todo, carnitas, por favor, tacos de suadero, bueno, todo lo que vamos a cenar al rato tiene una sobrecarga de colesterol. Y no es que esté mal, ¿eh? O sea, no está mal. Podemos consumir eso, pero con moderación. Un poco como con el alcohol, chicos, con moderación. Entonces, miren, hay una gran cantidad de tipos de lípidos, muchísimos, ¿no? No me voy a meter, esto no va a ser una clase de bioquímica, pero debo de decirles que quisiera quedarme con dos grupos nada más. Los ácidos grasos, que son tal vez la entidad en términos de lípidos más importante, no nada más del ser humano, de todos los seres vivos. Y otra es el colesterol. Y hay más, como pueden ver, algunos fascinantes, como las prostaglandinas, por ejemplo, y otras más. Pero déjenme quedarme con estos dos porque son los que ingerimos en la dieta. Ácidos grasos, que hay muchos tipos, saturados, insaturados, poliinsaturados, ácidos grasos trans, o sea, una gran clasificación, chicos. Veámoslo en términos generales. Ácidos grasos, punto. Y por el otro lado, el colesterol, que es un ácido, perdón, un lípido muy complejo, químicamente hablando es muy complejo, ahorita vamos a ver su estructura, y entonces eso hace que justamente en gran medida ahí reside la problemática cuando sobrecargamos de colesterol a nuestro pobre hígado. Así que normalmente nosotros podemos producir muchos de esos lípidos y los producimos porque los necesitamos, pero otros no, los adquirimos en la dieta y nuestro cuerpo de cierta forma ha sabido decir, bueno, este sí me interesa para tener bien la salud de esta persona y estos otros mejor los elimino. Algunos los producen, por ejemplo, también las bacterias, ¿no? La biota intestinal también los producen o los modifican, de tal forma de que esa simbiosis que seguramente ustedes conocen entre bacterias y nosotros, que debemos de cuidarla también. Es decir, no hay que exagerar con los antibióticos, no se automediquen. Entonces, como les decía, los principales lípidos, sobre todo en términos de salud hepática, pues son los ácidos grasos y el colesterol. Los ácidos grasos, ven, aquí tengo varios ejemplos, son estructuras muy largas, ¿no? De carbonos que están ahí muy largas, que tienen al final o al principio, como lo quieran ver, perdón, una cabeza polar, ¿no? Pero esto suele ser muy hidrofóbico, no le gusta el agua y ahí reside en gran medida el problema, pero también el beneficio, porque gracias a eso puede extraerse mucha energía de estas. Por eso es importante consumirlos. Permítanme ser redundante y reiterativo. Es conveniente tener una ingesta de estos ácidos grasos en la dieta, pero moderada y sobre todo de calidad. Y eso tal vez va a ser uno de los mensajes finales que yo quiero dejarles, que la importancia de esto está en gran medida en la calidad de la grasa que consumimos más que en la cantidad. Vamos para allá. Así que estos ácidos grasos energéticamente son muy importantes, son las entidades químicas que más energía nos dan, ¿sí? Entonces, insisto, por eso es importante consumirlos en la dieta. Así que estos lípidos, estos ácidos grasos, los usamos para mil cosas, como les digo, una reserva energética, son bases constructoras para nuevas células, es decir, requerimos de ácidos grasos, de estos lípidos para hacer nuevas células en los procesos diarios de regeneración que tiene nuestro cuerpo. Son componentes fundamentales de proteínas, es decir, la proteína, muchas tienen modificaciones de estos lípidos que permiten que funcionen bien. Son mediadores de comunicación entre órganos, entre células, ¿no? Para que se den cuenta que los lípidos son entidades buenas,
Nada más hay que cuidar las calidades y las cantidades. Y como les decía, haciendo particularmente énfasis en esto que está aquí abajo, ¿no? Los lípidos los toma este organelo maravilloso que son las mitocondrias y lo procesan para obtener energía. Energía que utilizamos para caminar, para pensar, para querer, para amar, para todas las actividades propias del ser humano. Requerimos energía. Y eso nos lo da el procesamiento de lípidos y otras moléculas a nivel de las mitocondrias. Así que, fíjense, ahí les voy dejando algunas preguntas, ¿no? Entonces, vean al final, si esto está tan orquestado por la mitocondria en la enfermedad de sobrecarga por lípidos a nivel hepático, en realidad, ¿quién se está enfermando? Ya viendo a la célula como una individualidad, efectivamente es la mitocondria, ¿sí? Si vemos la célula como un ser humano y los organelos como sus órganos internos de esas células, la mitocondria vendría siendo el hígado, ¿sí? Entonces, ahorita vamos para allá. De tal forma, chicos, que ¿qué pasa, como dice el título, cuando se incrementa el contenido o cambia el tipo de lípidos? ¿Sí? Que yo he estado ya haciendo énfasis en eso. ¿Qué pasa cuando consumimos o adquirimos más lípidos de la cuenta, cantidad, o cambia la calidad? Empezamos a consumir más lípidos de un tipo que otros. Ajá. Entonces, para decirlo pronto, podríamos decir, ¿hay lípidos buenos y lípidos malos? La respuesta es contundente, sí. Y sobre todo, esto de bueno y malo, siendo un poco maniqueo, los buenos y los malos, lo de bueno y lo de malo también está en función, además de su naturaleza química, está en función de su cantidad. Aquí tenemos entonces, ¿qué pasa cuando esto se sale de control? Pues la enfermedad, para sintetizar todo lo que ven ahí. Y aquí vemos a un ratoncito obeso por estar consumiendo una dieta alta en lípidos y un ratoncito que tiene una dieta balanceada. Creo que ni siquiera tenía que ponerles una foto de ratoncitos, nada más vean a su alrededor cuando salgan a la calle y lo van a ver. Y de todas estas enfermedades, una de las que más nos preocupa es el cáncer. Y ahorita van a ver por qué, ¿sí? Entonces, el colesterol. El colesterol es como el dios Janus o Jano. El colesterol tiene dos caras, ¿sí? Una buena, bueno, escojan cuál sería la buena para ustedes, a mí me gusta esta, y una mala, ¿sí? Entonces, efectivamente, ¿sí? Esto es, no sé si ustedes han visto la serie en Netflix, la de Lucifer. Esto es como Lucifer, ¿sí? Es supuestamente el diablo, pero termina siendo bueno. Bueno, el colesterol es algo similar. El colesterol, entonces, es una molécula, ahí lo tenemos en el centro, esa molécula fundamental para la vida, fundamental para un buen funcionamiento celular, es constituyente de membranas, es la materia prima para hormonas. Las hormonas, llamémoslas ahorita de manera general, las hormonas sexuales, es importantísimo. Las sales biliares que me ayudan a todo el proceso de digestión de alimentos. Y también es un regulador de señales intracelulares, ¿no? Es como si mandaras un WhatsApp, nada más que la célula utiliza mensajeros, como si fueran todavía cartas. No sé si ustedes conocieron esos papelitos que mandamos por correo. Ahorita ya es como antiguo el asunto. Bueno, así, esas cartas son moleculares, pero el consumo elevado, rico en colesterol, en alimentos ricos en colesterol, nos enferma. Nos da muchas enfermedades. Enfermedad coronaria, ataca al corazón, hígado graso, por supuesto, cáncer. Cáncer, que es lo que vamos a hablar. Así que mantener su homeostasis es muy, muy importante, chicos. Cuidado con esto. Así que, miren, les voy a dejar una primera pregunta. Reflexionemos. ¿Cómo cuidar o evitar los efectos adversos del consumo de colesterol, del consumo excesivo de colesterol en la cultura culinaria mexicana? O sea, no es fácil decir, ya dejen de comer tacos, garnachas, tortas, tamal. A ver, háganlo. No va a ser fácil. Así que es todo un reto donde tiene que entrar la ciencia multidisciplinar. No nada más es de la medicina, también tenemos que verlo esto desde el punto de vista, por ejemplo, de creación de nuevas leyes, ¿por qué no? De nuevas normas, de cultura en términos no solamente nutricionales, incluso
hasta psicológicos. Chicos, se los dejo ahí en la mesa de discusión, porque no es fácil decir cambia tu dieta milenaria, literalmente. Así que ahí se las dejo porque es algo que tenemos que pensar claramente. ¿Cómo andamos de consumo de colesterol en el país? Tremendo, chicos. Cada vez que pongo esta diapositiva me lamento mucho, vean. Tremendo, muy elevado el consumo, prácticamente lo doble consumimos en términos de colesterol, así que cuidado. ¿Y cómo esto va a estar dañándonos? Miren, esto rápidamente, esto son 2 hígados, uno normal y uno de un ratón que consumió por 30 días una gran cantidad de colesterol. Vean cómo que están las células hepáticas, todo lo que ven rojo es grasa, ¿sí? Tremendamente elevado. Esto es otra técnica de microscopía confocal donde vemos cómo el colesterol está por todas las células. Normalmente tiene que estar en la membrana plasmática, como ven acá, pero está lleno, está asquerosamente feo y eso genera una gran cantidad de cambios en términos de los mensajeros moleculares, ¿no? De la transcriptoma. Hay un cambio drástico en ello que nos lleva, chicos, no me voy a detener mucho en esto, a que se haya un cambio en la expresión de muchos genes que nos lleva a la enfermedad justamente. Vean, acá están las mitocondrias, una mitocondria normal, digamos, y una mitocondria en un hígado graso. Vean, todas estas bolitas blancas es grasa. Hay un impacto tremendo en la mitocondria que hace que empiece a funcionar mal. Vean, ustedes deben de saberlo, el ATP se produce en la mitocondria mayoritariamente. Vean cómo está disminuido la sobrecarga, perdón, el ATP que se produce. Hay una disminución tremenda. Más de la mitad se deja de producir cuando el hígado está lleno de grasa, de colesterol, ¿sí? Así que la mitocondria es la que se está dañando predominantemente. Déjenme saltar esto porque, bueno, rápidamente nada más les digo que hay algo que se llama estrés oxidante. El hígado se empieza a oxidar más de la cuenta cuando consumimos esta grasa y eso no es bueno porque el estrés oxidante es uno de los principales promotores de tumores, ¿sí? Y esto, miren, déjenme ver, esto además está aunado a mayor daño al DNA. Esto que ven aquí es un marcador de daño al DNA. Bueno, veamos la gráfica. Cuando se consume una dieta alta en colesterol y le damos un agente carcinogénico, digamos el equivalente a lo que podría ser el consumo de alcohol, entonces el DNA se daña más, como pueden ver. Y esto está asociado a una disminución en las proteínas que me ayudan a controlar ese daño. Los guardianes del DNA empiezan a disminuir su activación, como ven acá. Así que pésima combinación, ¿eh? Pésima combinación. ¿Y esto entonces a dónde nos va a llevar? Todo lo que les mostré ahorita son por 30 días. ¿Qué pasa si esto lo continúo 8 meses? Bueno, chicos, me lleva al cáncer, por supuesto. Y dejen mostrarles, vean, estos son hígados de ratones de 8 meses. Vean el tumor del animal que estuvo consumiendo una dieta alta de colesterol comparado con el animal que recibió el agente carcinogénico pero que no tenía colesterol en la dieta. Vean los tumores. Hay tumores, pero vean esto, es tremendo. Creo que la imagen habla por sí sola, ¿sí? Entonces, nosotros nos hemos arriesgado a proponer, ¿sí?, al colesterol como un promotor de tumores. Además, vean, metástasis a pulmón, es decir, el tumor hepático se va al pulmón y eso compromete muchísimo, ¿no?, la situación. Miren, ¿cómo estamos en México? En México se piensa que cada año tenemos 8,000 personas con el diagnóstico nuevo de hígado. Es decir, 8,000 personas nuevas que debutan con esta enfermedad. Son muchísimas. 8,000 personas son muchísimas. Y esto, vean, estas estadísticas son relativamente nuevas. Las principales causas de muerte en México, en cuarto lugar, están las enfermedades del hígado. Y cuando nos vamos a ver, vean, están nuevos casos, en México, nuevos casos de cáncer de hígado, está en el 8º lugar. Pues no está mal, 8º lugar. No, ahora vean las muertes. Muertes, vean dónde está, en qué lugar está, lo que les decía hace un momentito. El cáncer de hígado es la tercer neoplasia maligna más asesina en México, ¿sí? Así que, cuidado, chicos, ¿eh? Déjenme mostrarles, ya para ir perfilándome al final de la charla, déjenme mostrarles algo que hicimos recientemente, que acabamos de publicar. Me salté un poquito, acá está la publicación de hace unos meses, que acabamos de publicar en la revista Cancers. Les dimos a los animales la dieta alta en grasa, ¿sí? Muy similar como les expliqué.
Pero aquí nuestro objetivo, vean, acá están los tumores otra vez, ¿no? Con vasos sanguíneos, lo cual significa que son agresivos. Y lo que aquí nuestro objetivo fue caracterizar, vean la grasa, chicos. La W significa dieta western, que es la que consumimos en México, ¿sí? Vean, todo lo que ven aquí en amarillo o en blanco es grasa. Compárenlo con el hígado normal, que literal no van a ver prácticamente ni una gotita de grasa comparado con un hígado de una persona que consume la dieta western. En este caso son ratones, ¿sí? Entonces, es tremendo, y nuestro objetivo aquí fue hacerle una pregunta al sistema, al hígado enfermo. Dime cómo es la expresión de tus genes, para que con eso yo pueda entonces obtener una información más nítida, más detallada. Así que hicimos algo que se conoce como secuenciación masiva. Es una técnica de vanguardia, muy cara, pero muy potente, que lo que nos da es un análisis de todos los genes que se expresan en este caso en el hígado con sobrecarga de grasa. Aquí tenemos estas imágenes, tal vez van a ser un poquito difíciles, pero quiero que vean, el color verde son genes que normalmente se reprimen, disminuyen. Y en rojo, genes que se elevan. Entonces, si se dan cuenta aquí, la CW es la dieta normal y la W, la western, la dieta alta en grasa. ¿Se dan cuenta? Es tremenda. Vean la diferencia que hay, que normalmente los genes que deberían de estar reprimidos están sobreexpresados. Y viceversa, los que estaban sobreexpresados se reprimen. Entonces, esto lo comparamos también no nada más con la dieta western, perdón, sino también con una dieta alta en colesterol, que para fines prácticos era lo mismo. Ambas tenían colesterol. Entonces, empezamos a hacer una serie de análisis, dejen de brincarme esta, y encontramos una cosa muy interesante, que los tumores que desarrollaban los animales eran muy agresivos porque tenían este marcador CD34, es un marcador de angiogénesis, que es un marcador que me está diciendo agresividad, porque se forman nuevos vasos sanguíneos y por ahí se pueden escapar las células tumorales para invadir, por ejemplo, al pulmón. Segundo hallazgo relevante, encontramos una gran cantidad de infiltrado inflamatorio. Como ven en color verde, ¿sí? Y en color rojo, dos marcadores distintos. Además, este marcador CD206 nos indica que esa inflamación además es protumoral. Es decir, que esas células inflamatorias que deberían de estar combatiendo al tumor, no lo están haciendo, al contrario, le están ayudando a progresar. Así que podríamos decir aquí como una conclusión parcial que el tumor que sale, que nace, que se genera en un hígado con sobrecarga de colesterol, es un tumor altamente agresivo, altamente agresivo. Así que extrajimos esos genes que se conservaban entre las dos dietas y nos quedamos con 62 genes, que son estos que están acá. No nos vamos a meter a fondo en ello, pero lo que nos interesaba sacar, esto que ven ahí es una suerte de huella digital, ¿sí? Que ya sabemos como si alguien toca ahí, ¿no? Y deja ahí su huellota ahí marcada y la analizamos y, fue Pedrito Domínguez, porque esa huella es exclusiva de Pedrito. Bueno, eso es lo mismo que hicimos. Quisimos preguntar cuál es la huella digital de los tumores hepáticos que surgen cuando se consume mucho colesterol. Ahí está. Así que lo que hicimos fue extraer 4 genes que son los que ven en esta lista, como una muestra representativa, y ahora esos genes los llevamos y los comparamos con diferentes bases de datos, y fíjense, esos nos dijeron, si quieres ver tu tumor que estás caracterizando, resulta que tiene una sobrevivencia pobre el paciente, o sea, se va a morir rápido, tiene alto grado de invasión, tiene un alto grado de diferenciación, que significa también agresividad, ¿sí? Y esto que está aquí es muy molecular, pero también me está diciendo agresividad, de tal forma que tu tumor es muy agresivo y va a matar rápido a tu paciente. Cuando nosotros tomamos esos datos de los ratones y los compararlos con esas huellas digitales, pero ahora de humanos, como ver aquí, comparamos lo que nos dice el ratón en el humano, entonces nos dimos cuenta de algo tremendo, que esos 4 genes que nosotros extrajimos, esos 4 genes que el ratón me enseñó y me dijo el ratón me dijo, oye,
cuidado con estos 4 genes. Si los encuentras en el humano, cuidado, porque a mí como ratón me dieron una tunda, me dieron un tumor agresivo, ¿sí? Así que fuimos a comparar, y esto ya son datos de humanos, chicos, esto ya son pacientes, y nos dimos cuenta que estos genes, en estas curvas de Kaplan-Meier que se llaman, vean, esto es sobrevida, la sobrevida del paciente en el tiempo. Si se dan cuenta, los que tienen esta expresión de estos genes alta, se mueren más rápido. Y los que tienen la expresión baja, sobreviven más. Se van muriendo, pero sobreviven más. Eso, así es como se leen estas gráficas, chicos. Vean cómo, por ejemplo, con FAP-P5, los pacientes que tienen mucho este gen se mueren muy rápido, mientras que los otros sobreviven más. Al igual con los otros que ven ahí. ¿Y qué pasa si juntamos? Si juntamos a los 4 y los vemos como una sola entidad, es lo mismo. El pronóstico es muy pobre. Analizando 304 pacientes con sobreexpresión baja versus 62 pacientes con sobreexpresión alta. Entonces, esto, como pueden ver, también me da una pobre sobrevivencia, chicos. Es decir, los pacientes con este signature, que se llama en inglés, que tienen este signature de esos 4 genes, si lo tienen sobreexpresado, esos pacientes tienen mal pronóstico, ¿sí? Entonces, para eso sirven estos estudios genómicos, para poder ofrecerle al clínico esta herramienta, aplicarla en sus pacientes y poderle decir, afortunadamente no tienes ese signature, así que le vamos a poner todas las ganas y el tratamiento va a ir dirigido para que te puedas curar. Pero si el paciente tiene este signature, entonces su pronóstico es pobre y es decisión del paciente, pero el médico tiene la obligación de decirle, tienes un mal pronóstico. En ti está la decisión para enfrentarlo. No significa que ya está la batalla perdida, pero te va a costar más trabajo. Eso es lo que conocemos en clínica como herramientas pronóstico. Y además nos sirve para hacer diagnóstico más temprano y sobre todo ubicar nuevos blancos terapéuticos, chicos. Ese es el objetivo. Les dejo una segunda pregunta entonces. ¿Cómo aplicar estos nuevos conocimientos, como los genómicos, ¿no?, en la medicina contemporánea en México? Porque en otros países esto ya es una realidad y es lo que conocemos como medicina personalizada, que debería de aplicar para todos, para todas las enfermedades, pero particularmente en cáncer. Medicina personalizada. ¿Por qué? Porque cada paciente es distinto y cada tumor es distinto. Tenemos que hacer esta huella digital, ubicarla bien, para entonces decirle qué vas a tomar, cuánto tiempo, ¿sí? Es decir, específica para ese paciente y no para todo mundo como actualmente se hace, chicos. Para eso sirven estos nuevos medicamentos, ¿sí? Y obviamente si estas nuevas avances va acompañado de médicos guapos y médicas guapas, pues todavía mejor. Sí, la terapia va a ser más efectiva, por supuesto. En resumen, el colesterol juega un papel promotor de tumores y genera una presentación más agresiva y con mal pronóstico. Chicos, cuidado con el colesterol. Bajémosle el consumo de colesterol. Me queda muy poco tiempo, entonces yo quisiera nada más brincarme unas diapositivas, chicos, porque yo les quería hablar ahora de nuestra propuesta terapéutica con esta molécula que se llama GDF11. Lo que estamos investigando es esta molécula que disminuye, como pueden ver, el contenido de colesterol y triglicéridos. Cuando les damos GDF11, vean cómo disminuye esa grasa en el hígado. Y esto relacionado con valores otra vez mitocondriales. Vean, las mitocondrias parece ser que en presencia de GDF11 tienen una suerte de resolución. Vean las mitocondrias en el control, bien formaditas con sus crestas, como ven aquí abajo. Y cuando les damos GDF11, está algo que se conoce como mitochondria ghost, ¿no? Fantasmas de mitocondria, ¿no? Suena padrísimo el concepto y es algo que estamos investigando. Es decir, el GDF11 sabe que tiene que estar pegándole o controlando la mitocondria porque la célula cancerosa está exacerbada en términos de funciones mitocondriales, excepto en el contenido de ATP, pero en algo que se llama lipogenesis aberrante también. Así que
En otra ocasión, porque es muy largo y muchos datos hay que, me tomaría tiempo explicarles, me gustaría hablarles un poquito de esto, que es nuestra propuesta terapéutica, no solamente las herramientas diagnósticas y pronósticas que les digo, sino también dónde intervenir con una nueva aproximación farmacológica como lo estamos proponiendo. Esto ha sido ya publicado, abajo pueden ver recientemente en el Journal of Cellular Physiology, lo publicamos este estudio y uno previo que estuvimos publicando de nuestra alumna Gerardo Ramírez en el BB-ACTA del 2019. Entonces, chicos, quiero dejarles para terminar como conclusión, vean esto que les pongo ahí. Es el tipo de lípido, como les estoy diciendo, es el tipo de lípido más que la cantidad lo que marca la susceptibilidad al daño y por lo tanto al inicio y progresión del cáncer de hígado. Y cuando digo es el tipo de lípido, es que todos los lípidos hay que consumirlos con moderación, todos, pero particularmente el colesterol, chicos, ¿sí? El consumo de un huevo o el consumo de un vaso de 250 mililitros, ¿no? De un tamaño estándar de leche entera, es suficiente para sus necesidades dietéticas de colesterol, ¿no? Con eso tienen, chicos, no necesitan más. No, pero si además, ¿no? Nos echamos 10 de suadero, 4 de cachete y 3 de tripa. A ver, ¿no? Y luego en la noche nos vamos a los tacos al pastor y el tamal, y no. Le metemos 5, 10 veces más de colesterol. Así que, chicos, a cuidar la dieta, bajo consumo de alimentos ricos en colesterol, ejercicio, eso está probadísimo, ejercicio. Cuando digo ejercicio, basta con caminar, ¿eh? No se trata de irse al gimnasio y dices, no, es que si no tengo mi Sport City, mejor no hago ejercicio. A ver, no manchen. O sea, sálganse a caminar a la calle, al parque, y con eso van a ver como mucho de su salud hepática va a regresar, pues, para acabar pronto. Y si no, infórmense, chicos. Les dejo esto, es la Fundación Mexicana para la Salud Hepática. Ahí está la página web, el correo, teléfono, donde con gusto les vamos a poder orientar de una salud hepática. Cuiden su hígado porque su hígado va a cuidar de ustedes, chicos. Finalmente, nada más agradecer. Perdón, antes de eso, posgrados. Todos los datos que vieron, algunos muy rapidito, otros con detalle, que vieron son producto de alumnos como ustedes, chicos, de licenciatura, de maestría y de doctorado. Uno queda bien con sombrero ajeno, ¿no? Viene y se para el cuello y no. Esto es trabajo de gente como ustedes, jóvenes talentosos en ciencia, ¿sí? Estudiando posgrados de calidad. Les dejo los nuestros, la lista nuestra. Los que están en color azul tienen competencia internacional, chicos. Son posgrados de altísimo nivel, que les recomiendo: biología experimental, biotecnología, el doctorado en ciencias biológicas y otros más. Ahí está la página web, denle un pantallazo para que tengan ahí el dato. Nos encantaría tenerlos de estudiantes en la UAM, y créanme lo que no se van a arrepentir. La UAM es una excelente universidad que aquí en México. Mi correo electrónico, donde con gusto estoy a su disposición para cualquier detalle de la charla o de posgrados o de lo que quieran, chicos. Así que, ahora sí, gracias. Ahí está una fotografía de nuestros estudiantes, profesores del área de medicina experimental y translacional de la UAM Iztapalapa, chicos. Y como les digo, es un grupo que es dirigido históricamente por la doctora Conchita Gutiérrez, que ella tenía que estar hablándoles el día de hoy, pero bueno, anda ahí un poquito de salud un poquito delicadita. Bueno, no mucho, pero sí un poco fuera de circulación y con su garganta afectada, así que yo vine con mucho gusto a hablarles de lo mismo que ella les iba a hablar. Así que le mandamos un saludo a la doctora Conchita y nada, chicos, a la orden. Gracias. Gracias, doctor. Muy amable. Muy interesante su plática. No sé si alguno de los compañeros que están escuchando la plática quiere hacer alguna pregunta o nos saltamos a las preguntas que vienen en el chat. Comenzar con las del chat, sugiero. Muy bien. Tenemos una pregunta de Eric Rojas Pacheco de Facultad de Ciencias de la UNAM. Nos dice que los genes que identificaron en la publicación, ¿a qué procesos celulares están asociados o para qué codifican?
Muy bien, Y, excelente pregunta. ok. En realidad, nosotros encontramos, ¿seguía la pregunta o te interrumpí? ¿No? Sí, sí, es esta otra, pero contéstenos esta y ya luego Vale, nos brincamos. vale, les contesto esta. En realidad, estas curvas que ven aquí que parecen como códigos de barras, ¿sí? Nos está diciendo, y es lo maravilloso de estas nuevas tecnologías, nos está diciendo por dónde está el problema. Y en realidad el problema es muy complejo, chicos, ¿eh? O sea, decir es uno o dos es ser muy conservador, es muy complejo. Entonces tienen que ver mucho, por ejemplo, con cuestiones que no nos sorprenden, como por ejemplo sobrevivencia, las células sobreviven más, de ahí viene el concepto de, que decía yo, de alta agresividad, angiogénesis, ¿sí? Que, es decir, formación de nuevos vasos sanguíneos. Y eso es importante porque el cáncer, el tumor, necesita carreteras, vamos a decirlo así, necesita autopistas por donde escapar y migrar del hígado, que es el tumor primario, al pulmón, que le gusta hacer mucho metástasis al pulmón, como vimos, al cerebro, o a otros órganos, así que necesita crear nuevas carreteras, nuevos vasos sanguíneos. Entonces, la capacidad de angiogénesis que tenga el tumor está directamente relacionado con la agresividad. Y como pueden ver, está muy asociado y con valores significativos y además, como lo demuestra esta inmunofluorescencia, y aquí está la gráfica, muy elevada la capacidad angiogénica. Así que ese es otro punto de angiogénesis. La inflamación, que también lo mencionamos, muy elevada, pero nosotros nos detuvimos particularmente en procesos, porque son los intereses de nuestro grupo. Estos cuatro, particularmente estos cuatro, tienen que ver con metabolismo. No nos sorprende, es una enfermedad metabólica, ¿sí? Pero tiene que ver, por ejemplo, con el metabolismo, por ejemplo, este gen que tiene ahí de nombre impronunciable, ¿sí? Tiene que ver muchísimo con la homeostasis del ácido fólico, ¿sí? El ácido fólico, chicos, eso que debemos de comer, si ustedes toman leche, otra vez un huevo y eso, ahí va el ácido fólico. Pero, por ejemplo, cuando una mujer decide ya embarazarse para tener a su crío, a su hijito, entonces lo primero que le manda el médico es, toma ácido fólico, una pastillita diaria, ¿sí? Además, baratísimo. Ese ácido fólico es el precursor de una molécula que se llama tetrametilhidrofolato, que es un transportador de compuestos monocarbonados fundamental en la biología celular, fundamental. Sin esto no se forma un crío y si hay deficiencias y se forma mal. Hay muchas bromas y memes que siempre dicen que los diputados tuvieron carencia de ácido fólico cuando estaban en el vientre de su mamá. Algo de cierto debe de haber, no lo dudo, pero quitando la broma es verdad, porque justamente la formación del tubo neural en esas etapas iniciales, todo el proceso, por ejemplo, de la gastrulación cuando se está formando un nuevo ser, es fundamental esto. Entonces tiene que ver muchísimo con eso. Esta también es un transportador de compuestos de interés metabólico y esta FAB. Vean, en el nombre lleva la fama, perdón. En el nombre lleva la fama, ¿sí? Vean cómo se llama, es una proteína de unión y transporte de ácidos grasos. Así que estos cuatro particularmente, bueno, el último, este que se llama NOPE, que ven acá, es un marcador de diferenciación, ¿sí? Y entre más sobreexpresado, significa que la célula está más diferenciada, o si me permiten, desdiferenciada. Es decir, que tiene un fenotipo más mesenquimal, entonces tiene gran capacidad de transformación. Entonces, si quitamos NOPE, las tres anteriores tienen que ver muchísimo con metabolismo, con el metabolismo, obviamente, de la célula cancerosa que le está sacando ventaja a todo esto. Esa sería la respuesta. Gracias, doctor. El mismo compañero nos tiene otras dos preguntas. La que sigue sería, ¿podría repetir el criterio que utilizaron para escoger esos 4 genes entre todos sus datos? Sí, cómo no. Fueron, bueno, otra vez, con muchos criterios, pero ¿qué nos llevó a decir entre los 62, estos cuatro pueden ser, digamos, una buena representación del resto de la comparsa, ¿no? Bueno, básicamente nos sesgamos en el primer criterio que fue el metabolismo. Es decir, ¿por qué metabolismo? Porque es el modelo que estamos desarrollando es propiamente dicho una enfermedad metabólica, ¿sí? Pero a ver, también es cáncer, también es
oxidante, mutaciones, daño al DNA, ¿eso no lo tomas en cuenta? No, sí, sí lo tomamos en cuenta. Pero esto es como una guerra, chicos. Los que hacemos investigación en cáncer estamos en una guerra. No podemos estar en todas las trincheras. Vienen las colaboraciones. Nosotros, como somos los, vamos a decirlo así, somos los dueños del trabajo, escogemos la que más nos interesa. Pero el resto, por ejemplo, vean, hay genes de biotransformación, el citocromo P454A14, el 3A11, en fin, hay muchas más donde elegir y todos esos genes salieron significativos, tanto en términos estadísticos como en términos de validación. Así que todos son potencialmente interesantes. Nosotros empezamos a caracterizar estos 4 porque nos representaron en términos metabólicos, ¿sí?, el interés principal. Insisto, no significa que los demás no lo sean. Claro que lo son y trabajaremos en su momento. Pero este grupo, y ahí viene el segundo punto, además los validamos en las bases de datos públicas como el TCGA, que es el The Cancer Genome Atlas, donde están depositados los análisis de muchos pacientes en el mundo y nosotros cogimos estos y le preguntamos a la máquina, dime si este grupo de genes tiene relevancia, ¿sí? Porque acuérdense que esto es en ratones, si tiene relevancia en humanos. Y por eso es que encontramos, ¿no? Lo validamos en líneas celulares, esto me lo brinqué, ¿sí? Pero vimos que efectivamente tenían relevancia. Entonces, eso es lo que estamos ahorita caracterizando, porque además el criterio que usamos fue que fueran relevantes en humanos y no solamente en ratones. ¿Okay? Gracias, doctor. Por último, ¿existe posibilidad de realizar alguna estancia corta en su laboratorio de investigación? Sí, claro, chicos. De hecho, o sea, ya ven que ahorita la pandemia nos da tos en la Mauser, ¿no? Pero una vez que esto se resuelva, chicos, con gusto, a nosotros nos encanta tener gente inquieta, ¿sí? Por supuesto que hay alumnos que están inscritos en un posgrado, tienen que hacer examen, todo lo que sea, pero si alguien quiere ir con el único deseo de aprender, de tener o de saciar esa curiosidad científica, de aprender nuevas tecnologías, de conocer gente incluso, son bienvenidos, por supuesto, ¿sí? Así que pueden ser estancias cortas de 1 mes, 2 meses, pero créanme, lo que 1 mes o 2 meses es muy poquito tiempo para aprender, pero son bienvenidos, por supuesto que sí. Nos coordinamos, escríbanme y vemos cuáles son sus intereses, porque como vieron, el grupo es grande, así que dependiendo de sus intereses, podríamos nosotros estarlos llevando hacia el mejor escenario para que ustedes aprendan y sobre todo se den una idea de cómo es que se hace ciencia de este tipo, ¿no? Claro que sí, son bienvenidos. Ya les dejé mis datos, si no, ahorita vuelvo a poner la diapositiva. Gracias, doctor. Bueno, doctor, siguiendo con las preguntas, Daniel Viveros, estudiante de medicina de la Universidad Autónoma del Estado de México, nos tiene 3 preguntas. La número 1 dice, ¿qué tipo de dieta es la más sana y de qué parte del mundo proviene? Bueno, la dieta, ¿cuál es la dieta más sana? Aquí habría que hacer ciertas consideraciones, chicos, porque yo diría que la dieta del mexicano, sin sus excesos, es bastante sana, ¿sí? Otra vez, o sea, la tortilla, es una maravilla la tortilla, ¿sí? Todas las hierbas que existen, las hierbas comestibles, que existen en el país, los quelites, el nopal, todo eso aporta muchísimos nutrientes, pero tenemos que saber balancearla. A ver, la dieta del mexicano es adecuada, pero necesitamos cultura para poderla balancear, para poderla consumir. Entonces aquí entra el trabajo de nutriólogos, por ejemplo, de los mismos médicos. La dieta del mexicano es fenomenal, pero tenemos que enseñarle al mexicano promedio a cómo consumir la dieta mexicana sin excesos y bien balanceada. Así que voy a pasar a lo que todo el mundo sabe. ¿Cuál es la mejor dieta, la dieta más sana a nivel mundial? Y todo el mundo dice lo mismo. La dieta mediterránea. Es verdad. La dieta mediterránea. Es que mira, tiene ácidos grasos poliinsaturados, tiene fibra, pero también la dieta del mexicano. ¿Sí? El problema es cultural. Por eso yo les dejaba las preguntas hace un rato. ¿Cómo le hacemos? Es un aspecto cultural que impacta en la salud del mexicano, ¿sí? Entonces, contestando así concreto y de manera clásica, la dieta
Mediterráneo esta vez la más sana, efectivamente. Y curiosamente, sobre todo en la franja del Mediterráneo, es donde menos casos de cáncer hay, por ejemplo, ¿no? Y se van agravando como por te alejas de la costa del Mediterráneo. Por ejemplo, España, en los estados, vamos a decir, lo que está en el Mediterráneo, es relativamente baja la incidencia de cáncer de hígado, pero sube a partir de Madrid para arriba, sube. ¿Sí? Entonces, eso es lo que les puedo decir. Gracias. La segunda pregunta dice, ¿qué resulta más barato, la medicina que se usa actualmente en el país o el uso de medicina personalizada? Híjoles, qué buena pregunta. ¿Qué resulta más barato? A ver, sí, otra vez, como decía un doctor que escuché hace tiempo, ¿no? Conforme respecto a lo que hacemos en ciencia, decía, money is not my problem, ¿no? Decía, es decir, el dinero no es mi problema. Yo te voy a dar las opciones, qué es lo mejor, qué es lo más sano, cómo tratarlo, cómo hacer más eficiente el tratamiento en pacientes, pero si eso significa ser más caro, eso ya no es mi problema como investigador. En realidad sí nos debería de interesar, porque, y más en un país como el nuestro. La medicina personalizada, por supuesto que es cara, por supuesto, porque tienes que hacer una suerte de formulaciones especiales para el paciente. Es un poco como lo que hacen los dermatólogos. Me imagino que ustedes lo saben, ¿no? Si alguien se enferma de la piel, el dermatólogo hace la receta, pero así, literal, qué crema tiene que hacer en la farmacia para él, no para el vecino. Entonces, es algo similar. Entonces, la medicina personalizada es cara. Tenemos que ver las realidades. Es cara, pero hay forma de abatir costos. Hay forma de abatir costos, ¿sí? Pero tampoco se trata de que sea así que no le cueste nada a nadie, ¿no? Tenemos un sistema de salud que, bueno, ha venido un poco a menos últimamente, pero que históricamente ha sido bastante bueno, ¿no? Así que yo creo que tarde o temprano tenemos que caer en esto, chicos, porque le sale más caro al país tener a mucha gente enferma que pudiera estar trabajando o estudiante, pero está enfermo en su casa o en un hospital. Así que a la larga sale más caro eso que hacer medicina personalizada. Tarde o temprano vamos a llegar, como ya lo están haciendo muchos países europeos y en Estados Unidos, vamos a llegar, estoy completamente seguro de eso, a la medicina personalizada en México. Gracias, doctor. Y bueno, la tercera pregunta dice, ¿se puede silenciar de alguna forma la expresión de esos genes que generan alta malignidad? Sí, sí, de hecho es justamente lo que, digamos, ¿qué sigue después de esto que les mostré? ¿Qué sigue, no? A continuación. Bueno, ahora estamos trabajando con estos genes, particularmente con este que ven acá, el MTHFR1L, que una de mis estudiantes, Jacqueline, es la que está empezando a estudiar esto, ¿no? Para ver la forma de cómo intervenir. Como yo les decía hace un rato, ahorita la propuesta que hemos hecho y que está publicada, literal, lista para que el clínico analice estos genes en sus pacientes con cáncer de hígado. Ajá. Eso ya se puede aplicar, chicos. Eso ya lo puede aplicar el médico. Pero lo que todavía estamos investigando ahora, de qué forma vamos a intervenir. Entonces sí, estamos utilizando o vamos a utilizar tecnología de silenciamiento, por ejemplo, con CRISPR-Cas, ¿no? Me imagino que todos han escuchado esta nueva herramienta muy de moda actualmente que ha valido el premio Nobel recientemente. Entonces, con esa tecnología de CRISPR-Cas vamos a intervenir para poder hacer silenciamientos y ver cómo se comporta el cáncer. Pero ojo, chicos, porque el cáncer es un maldito, tremendamente abusador, mentiroso, tramposo, que tú le tapas aquí y el cáncer le da la vuelta. ¿Sí? Le tapas la otra salida, entonces te salta, te brinca y se va por otro lado. Ese es el gran problema que tenemos con el cáncer. Así que hay que entrarle con inteligencia, chicos, ¿eh? Así que hay que ver de qué forma podemos hacer combinaciones. Utilizando esto, con esto, más esto. Es decir, en cáncer, aún en la actualidad, aún en la medicina no personalizada, si me permiten el término, ¿sí? La terapia en cáncer suele ser multiterapia, es decir, con varios medicamentos o varias terapias, radiación, quimioterapia y muchas otras cosas más. Hay que llegarle por blancos múltiples, chicos. Por ejemplo, otro de mis estudiantes, Natanael, Nat, está haciendo investigación combinando, por ejemplo, el GDF11, la molécula que les digo, junto con
convencional, ¿no? Es decir, esta nueva terapia que nosotros estamos proponiendo, pero no sola. Sola no va a hacer nada, sino esta más la terapia convencional y entonces mandar los dos misiles, si me permiten la analogía, sobre el tumor. Solamente así. Entonces, hasta ahorita la investigación está en proceso, pero hasta ahorita parece ser que el GDF11, digamos que medio ataranta al cáncer y luego llega el madrazo para eliminar a la célula cancerosa. Entonces eso, así hay que entrarle con esa inteligencia, porque si no, te saca la vuelta. Es muy inteligente la célula cancerosa, chicos. Gracias, doctor. Nuestra compañera Mayrani Romero, doctor de la Universidad de Guadalajara, Medicina, nos pregunta, ¿existe alguna propuesta terapéutica más a nivel epigenético, tomando en cuenta el gran hallazgo de identificación de los genes problemáticos que comentaba hace un momento? Sí, por supuesto. Esto también es bien importante. Otra vez, chicos, como les decía yo hace un rato, hay trincheras. O sea, la guerra es la misma y cada uno tiene que tener su trinchera. Es imposible que un solo ejército, llámese en este caso un solo grupo de investigación, un solo laboratorio, esté en todas las trincheras. Créanmelo, ni aunque tuviéramos millones de dólares y una tonelada de recursos y muchos estudiantes que, insisto, son los que hacen la investigación, es imposible. Tenemos que hacer trabajo en equipo. Entonces, sí, efectivamente, toda regulación genética tiene una contraparte epigenética, ¿sí? Así que potencialmente la implicación epigenética que tiene la regulación, por ejemplo, de estos 4 genes, está ahí, ¿sí? No es que no nos interese, claro que nos interesa, pero tenemos que cederle esa investigación a otros grupos que son expertos en epigenética. Nosotros no hacemos epigenética, pero ahí está. Bienvenida a las colaboraciones, ¿sí? Los genes ya los tenemos bien, ya los tenemos en la mano, ¿sí? Ahora, ¿qué podemos hacer con ellos? Abramos frentes. Uno de ellos es la epigenética. Entonces, sí que hay muchísima regulación epigenética en cáncer de hígado, muchísima, ¿sí? Pero eso sí se sale de los intereses del grupo de investigación y se los dejamos mejor a otros colegas con muchas más capacidades para hacer esta investigación. Vanessa Guadalupe Orduño Bogorquez, de la licenciatura en Medicina General de la Universidad Autónoma de Sinaloa, pregunta, ¿cómo fue que se determinó utilizar GDF11 y ha sido utilizado hasta ahora solo con ratones? Bueno, chicos, miren, esta historia es muy interesante y muy chistosa. La verdad es que cómo surgió. Y se las voy a contar rapidísimo porque así, créanmelo, chicos, así es como hay que hacer ciencia, ¿eh? Miren, todo empezó, literal, en un congreso que yo estaba atendiendo en Italia. Entonces, si ustedes han tenido oportunidad de tener un congreso, o ya lo harán seguramente, en los congresos a la hora del break, ¿no? De hacer una pausa, pues están ahí regalándote cosas. Y a mí me regalaron una revista, que era el número de esa semana, de la semana en que estábamos, de la revista Science. Entonces, pues la cogí, ¿no? Yo así la ojé rápido y dije, no, pues no hay nada de cáncer, ¿no? Bueno, me la llevo al menos para echarme aire en el avión de regreso. Bueno, pues no eché aire, la empecé a leer, porque la verdad es que la revista siempre trae cosas fenomenales, aunque no sean de tu área. Y me llamó la atención un artículo que estaban utilizando el GDF11. Y lo estaban usando en términos de envejecimiento, fíjense. ¿Sí? Esta molécula la empezaron a usar mucho porque se dice que es el elixir de la eterna juventud, porque induce cambios que, vamos a decirlo así, y lo voy a decir muy dramático, ¿sí? Rejuvenecen los tejidos viejos, ¿sí? Chéquense, es un grupo de Ciña y colaboradores como del 97, más o menos, ese artículo. Entonces, los efectos son impresionantes. Leyendo el artículo, me llamó la atención que el efecto del GDF11 estaba sobre unas células progenitoras de músculo, ¿sí? Que donde se enfocaron mucho fue en el envejecimiento muscular, que se les conoce como células satelitales o células satélite. Y esas células que son normales, no son cancerosas,
pero están desdiferenciadas, es decir, o más bien dicho, están parcialmente diferenciadas. Y a mí se me ocurrió, ¿qué pasaría entonces si Ciña y colaboradores están diciendo que el blanco del GDF11 son células con baja diferenciación? ¿Qué pasaría en cáncer si son también células con baja diferenciación? Y se me ocurrió así, no había, en ese momento no había un solo artículo de GDF11 y cáncer, ninguno. Llegué a México, compramos el GDF11, empezamos a hacer los experimentos y nos dimos cuenta de los efectos que vieron rapidísimo porque no me metí a fondo, ¿sí? Pero una de las cosas que más me llamó la atención ya de nuestro trabajo, chicos, fue esta imagen, si la logran ver, ¿sí? Que es un marcador de dos marcadores, SNAIL, que ven aquí, y el otro se llama E-caderina. Y SNAIL es un marcador de diferenciación. La célula entre más agresiva tiene más marcador mesenquimal como SNAIL y menos marcador epitelial como caderina. Entonces, al inicio, con GDF11, vean, hay mucho SNAIL, lo cual nos está diciendo que la célula, si me permiten decirlo así, es muy cancerosa, y el marcador de normalidad epitelial casi no lo tiene. Y conforme avanza el tiempo, 3, 6, 12, 24, 48, 72 horas, vean cómo esas células dejan el fenotipo canceroso agresivo y pasan a un fenotipo epitelial menos agresivo. ¿Sí? Entonces, vean cómo eso, pero surgió de eso, ¿no? Fue echar a volar la imaginación. Si eso funciona a nivel muscular, pues debería de funcionar en cáncer. Porque la ciencia tiene eso, ¿no? Se conserva el conocimiento, se conservan los mecanismos. A ver, echémoslo, se lo echamos y ahí está. ¿Okay? Entonces, ¿cómo surgió? Literal, gracias a que me regalaron una revista y entonces pude. Si esa revista no me lo hubiesen regalado, difícilmente estaría hablándoles hoy yo de GDF11, chicos. Así que no dejen ir nada, por favor, no dejen ir oportunidades de ese tipo. Lean, ¿sí? Que cosas que no necesariamente sean de su área. Porque eso es un grave error, decir, no, esto no es de mi área, bye. No, léanlo, o sea, léanlo, ¿sí? Léanlo y seguramente van a encontrar cosas. Y gracias a eso tenemos ahora una línea de investigación que nos ha dado artículos de muy alto nivel, formación de recursos humanos, literal por una idea ahí, si ustedes quieren, medio guajira, ¿sí? Que se me ocurrió en un avión, pero que tenía un fundamento científico y un fundamento lógico. Así surgió, chicos. Muchas gracias, doctor. Muy interesante la historia. Y bueno, por último, tenemos un comentario de Mónica Gaitán Guzmán, estudiante de Biología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias en UDEC. Como respuesta, ella nos dice, como respuesta a la pregunta sobre evitar las consecuencias del consumo del colesterol, creo que es algo muy difícil, ya que por más razones de causas y consecuencias que se den para evitar la obesidad, las personas no lo consideran importante y continúan con su rutina de malos hábitos. Son pocos las que hacen un cambio, pero hasta que pasan primero por el hospital. Entonces considero que fuera de gran ayuda si se comienza con los menores, eh, implementando algún tiempo extra en la educación para un deporte especial y de forma gratuita o económica por parte de la SED, y fomentar desde niños la cultura del deporte para hacer algo más que solo las clases de educación física, donde en la mayoría de las escuelas solo son 1 o 2 días por semana. Así se genera el hábito del ejercicio desde pequeños y motivados por algún premio en un futuro, sin olvidar la mejora de su salud física. Sí. Y bueno, tenemos comentarios de que pues nada más su aquí, ponencia fue muy interesante. déjenme comentarles aquí eso. Yo les dije que eso es un serio problema, ¿eh? Y que si ustedes lo ven, podría decir, escapa de la ciencia. No, la ciencia también es las ciencias sociales, las ciencias, las humanidades. ¿Sí? Tiene que ser una aproximación multidisciplinar, chicos, porque esto de poder hacer que el mexicano cambie hábitos que traemos desde generaciones atrás es muy difícil. Pero tenemos que hacer algo, chicos, porque miren, quisiera dejarles un mensaje muy claro. La obesidad, el sobrepeso en México es un problema muy cañón.
Y yo no necesito decirlos, por favor, salgan a la calle, bueno, con cubrebocas, pero salgan a la calle y vean la cantidad de gente con sobrepeso y obesidad, pero no los llenemos de estigmas, chicos, por favor, porque es una enfermedad. Es como decirle a un diabético, no manches, güey, o sea, eres diabético, ¿no te da pena? A ver, ¿sí? La obesidad es un problema, es una enfermedad, chicos. Tenemos que intervenirla como tal. Entonces, hay que cuidar, pues, eso, porque potencialmente, chicos, y aquí viene tal vez haciendo hepatoscopía de un hígado que acabo de sacar ahorita aquí, el futuro no se ve bueno si no tomamos medidas. Se nos va a venir una epidemia de enfermedades hepáticas y de cáncer de hígado tremenda si no tomamos medidas todos, ¿eh? Y eso de decir, déjaselo al presidente de la República. No, ya quitémonos esa idea. Está en nosotros mismos, chicos. Consumamos alimentos lo más que podamos bajos en colesterol y aumentemos el ejercicio. No necesitamos más, chicos. ¿Sale? Entonces les dejo eso como algo para llevar a casa, ¿no? Gracias, doctor. Bien, como última parte de esta ponencia, no sé si alguno de los compañeros tenga otra pregunta que nos pueda decir ahorita. Yo tengo una pregunta. Gracias. Soy ingeniero en biotecnología del ITESO. Tenía la pregunta acerca de, doctor, usted habla mucho de la dieta baja en colesterol y yo obviamente sé que sí influye en parte, pero también he leído estudios que hablan mucho sobre la genética de las personas acerca de como almacenamiento indebido del colesterol. Entonces, quería preguntar como ¿qué tanto podemos evitar una enfermedad coronaria por colesterol si estamos predispuestos genéticamente? O sea, ¿qué tanto tenemos que cambiar nuestra dieta? Si tenemos bueno, en ese caso, sí, en ese caso el panorama es distinto porque, para empezar, una persona que tiene, por ejemplo, esto, ¿no? Una hipercolesterolemia familiar, es un desorden genético. El paciente puede estar sin comer cero colesterol, pero tiene hipercolesterolemia. ¿Por qué? Porque la está sintetizando de nuevo. Sus células están, digamos, un poco mal y están sintetizando colesterol en exceso. Y aquí la parte dietética, si bien sí juega, obviamente el paciente tiene que tener una dieta baja en colesterol, pero no le resuelve el problema. Entonces aquí la aproximación terapéutica que da el médico, yo no soy médico, pero el médico les puede hacer un buen tratamiento, por ejemplo, utilizando fármacos como las estatinas. Las estatinas son unas moléculas que son producto de los hongos filamentosos que producen estas moléculas y que por medio de la biotecnología se hacen modificaciones para hacerlas más adecuadas para el tratamiento de enfermedades humanas, como la lovastatina, por ejemplo, la simvastatina. Entonces, que son intervenciones biotecnológicas. Entonces, estos medicamentos se le dan al paciente para inhibir justamente a la enzima que está hiperproduciendo colesterol, que es la hidroximetilglutarico-A reductasa, que es la enzima encargada del paso limitante de la ruta del mevalonato, ¿no? De la ruta del colesterol. Entonces, ¿qué puede hacer un paciente para evitar no solamente enfermedad coronaria, sino enfermedades hepáticas por colesterol, pero ya genético? Pues definitivamente es una intervención dietética, sí, disminuirlo al máximo, pero tiene que ser farmacológico también, con estatinas y otros medicamentos, revisiones constantes, ejercicio para evitar justamente que ese colesterol que lo transportan las proteínas de baja densidad, pues literalmente tapen las venas de nuestro corazón y nos pueda llevar a un infarto. Entonces, sí se puede, el tratamiento creo que está optimizado, es muy bueno, y nada más yo recomendaría apego del paciente al tratamiento, porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos también culturalmente en nuestro país. El mexicano no suele ser buen paciente, no se apega al tratamiento, y por eso es que tenemos también tantos diabéticos, ¿no? Descompensados. Entonces, eso es lo que yo podría decir. Hay que visitar a su médico, créanmelo, hay buenas opciones farmacológicas para atender ese tipo de problemas, de tal forma que se hace, el problema va a seguir ahí, pero se hace mucho más llevadero, definitivamente. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Yo tenía otra pregunta. Cuando hay un exceso de grasa
que obviamente es el combustible, como usted dijo, que utiliza el cuerpo, bueno, con los carbohidratos también. ¿Por qué las mitocondrias no generan ATP si hay un exceso de combustible? ¿Qué tipo de retroalimentación negativa está pasando ahí? La respuesta ya la conocemos muy bien nosotros. El problema es que cuando hay un exceso en el consumo de colesterol, particularmente, se va la mitocondria. La mitocondria no le gusta el colesterol, ¿eh? Cuando mucho tiene un 2% de colesterol en sus membranas la mitocondria. Pero cuando hay más por un sistema molecular, que en otro momento les platicaré, se va directo a la mitocondria y sobrecarga la membrana mitocondrial colesterol. Y si ustedes saben un poquito, el colesterol en las membranas las vuelve rígidas, las vuelve duras, como piedras, vamos a decirlo así. Y acuérdense que las enzimas que están perdón, los complejos enzimáticos que están en la cadena respiratoria están embebidos en la membrana, por lo tanto no funcionan bien. Y el ATP baja. Entonces, el exceso de colesterol en la mitocondria vuelve rígidas a las mitocondrias y por lo tanto, digamos que el sistema de transporte electrónico para producir ATP en la mitocondria se vuelve muy ineficiente. Nosotros lo llamamos como que el colesterol secuestra a la mitocondria. Eso en condiciones normales, ¿sí? Pero esto también lo hace, por ejemplo, en la célula cancerosa. Ajá, pero ahí la inteligencia de la célula cancerosa es distinta porque dice, yo sé que el colesterol en la mitocondria secuestra a la mitocondria y voy a llevar, a propósito, voy a llevar colesterol a la mitocondria para secuestrarlo. Entonces un poco la lógica dice, ¿y cómo vas a obtener colesterol si la vas a secuestrar? ¿No? Bueno, hace una adaptación que se llama efecto Warburg y entonces resuelve sus niveles de colesterol a nivel citosólico y no mitocondrial. ¿Y por qué le interesa a la célula cancerosa secuestrar a la mitocondria? Porque allá adentro está una molécula que se llama citocromo C, que induce apoptosis, que induce muerte celular y la célula cancerosa ni loca va a dejar salir al citocromo C. Entonces vean cómo es una cosa por otra. ¿Sí? Secuestro a la mitocondria, no me deja salir a ese asesino que es el citocromo C. Sí, pero vas a tener carencia de ATP. No, no lo voy a tener porque voy a activar mi efecto Warburg. Así que la célula, la verdad es que más allá de que es una asesina, viéndolo desde la biología celular como biología celular pura, la verdad, yo soy big fan de la célula cancerosa porque tiene una gran capacidad de adaptación. Es el orgullo de Darwin, créanmelo. ¿Sí? Adáptate o muere, y eso lo sabe bien la célula cancerosa. Pero regresando a la célula normal, ¿sí? A la célula normal no le gusta a la célula normal tener colesterol en la mitocondria porque entonces no hay ATP, ¿sí? Así que no. ¿Vale? Gracias, doctor. ¿Alguien más? No, pero... ¿Otra vez? ¿Alguien más tiene una pregunta? Esa fue mi hija, doctor, disculpe. Un público muy joven, me parece perfecto. Es la mejor edad para empezar en ciencia. Ella estaba escuchando toda la charla. Excelente, muy bien. Al parecer ya no tenemos preguntas. Bueno, yo una última. El producto del que casi no habló, no me acuerdo cómo se llama, pero su propuesta como medicamento, ¿se encuentra en algún tipo de fase clínica? O sea, ¿ya se está probando o todavía no han pasado ni los 10 años que necesita para poder vender? Esto va a tardar mucho. Nosotros apenas, les estoy diciendo que la idea se nos ocurrió en el 97, ¿sí? O sea, es relativamente pronto. Y apenas estamos en la fase de investigación básica. Yo espero que tal vez el próximo año pasemos a la siguiente fase, que es la fase preclínica, ¿sí? La investigación biomédica tiene fases.
¿sí? La primera fase es toda la parte in vitro, luego pasamos a la fase preclínica con animales de experimentación y eventualmente ya se las fases de investigación clínica, que son 3 niveles. Ajá. Ahorita tan de moda con estos niveles, fase 1, fase 2, fase 3, con lo de las vacunas, ¿sí? Bueno, igual tiene que seguir un proceso, pero apenas vamos a empezar en la fase preclínica con animales de experimentación. Así que va a tardar. Es medicina experimental esto, chicos. Va a tardar todavía. Necesita, según yo, bueno, no sé, es que también soy químico en fármacos, pero sí necesita un laboratorio que apadrine todo eso, o sea, necesita dinero, pues, para hacer cualquier fármaco. Entonces, es obligatorio que pues no vender como tal, pero sí tener como una especie de patrocinio de cierto laboratorio que le dé como la exclusiva y la patente. ¿O es únicamente en la universidad? Porque según yo aquí no se hace tanto esa investigación como privada de universidad. Sí, eso que dices es muy interesante, porque obviamente que cuando estamos en una institución de gobierno, llámese universidad, instituto de salud, pues todo lo que hacemos nosotros no nos pertenece, pertenece a la universidad y por ende al país, ¿sí? Entonces, sin embargo, sí que se pueden hacer convenios con la industria, claro que sí, hay que hacer sinergias y las universidades no se cierran a eso, pero sí hay que dejar las cosas muy claras, ¿sí? Para que justamente no nos vayan a chamaquear, ¿no? Como ha pasado históricamente. Entonces, cuando eso se quiere hacer, hay una oficina, en la UAM tenemos una oficina que es COBIA, así se llama, que está compuesta por abogados, por gente que se dedica a hacer eso, de tal forma que la investigación está para que se utilice y nosotros no tenemos la infraestructura para hacer un fármaco, el desarrollo de fármacos, pero tenemos el conocimiento. Entonces se pueden hacer sinergias, claro que sí, pero todo bien supervisado. Otra vez, es un equipo multidisciplinar, porque a los científicos nos van a chamaquear bien fácil. Por eso tiene que haber atrás de nosotros, bueno, hasta gente de mercadotecnia, tiene que haber abogados, tiene que haber sociólogos, y se hace un equipo de tal forma de que esto llegue a beneficio del paciente con el mínimo impacto de su economía, sobre todo en un país como el nuestro. Y eso en la UAM nos queda bastante claro, chicos, ¿sí? Nos queda muy claro eso. Así que bienvenida a las colaboraciones con la industria, por supuesto que sí, pero dejemos las cuentas bien claritas para que no haya al rato complicaciones de ningún tipo. Así que sí se hace. Gracias, doctor. ¿Alguna otra pregunta? Escribieron aquí un comentario, doctor. Sí. Carla Morales, estudiante de la licenciatura de médico cirujano. Complementando el comentario de la compañera Mónica, creo que igual es importante implementar educación alimenticia, pero no solo en los niños, sino también en los padres, ya que como mencionó, el consumo excesivo de un alimento... Mande. Okay. Es lo único que causa problemas de salud. Igual aclarar... Mande, mi amor. Sí, permíteme. Que tampoco es dejar de consumirlo porque muchas personas... Guarda silencio, por favor. Al saber que un alimento puede desencadenar problemas de salud, lo satanizan. Un ejemplo es la sal, el café y el azúcar. Así es, efectivamente. Yo por eso he dejado bien claro. Yo espero que eso, a ver, según yo lo estoy dejando claro, pero ustedes díganme. Yo lo que he estado insistiendo mucho, y por eso decía de las dos caras del colesterol, es que el colesterol es una molécula de vida. Necesitamos consumirlo, pero a ver, en las cantidades adecuadas, chicos. ¿Sí? Ya. Entonces, no estoy jugando. A ver, todo el mundo sabe que el alcohol hace daño y ¿por qué no dejamos de tomar alcohol? ¿No? Y ahí sí no digan, no, es que el alcohol también es para la vida. A ver, ¿cuál vida? No. El colesterol, yo les dije, en un vaso de leche, en un huevo, tiene la suficiente cantidad de colesterol para los requerimientos diarios, ¿sí? Entonces, decir al rato, si no te gusta, porque lo hay, es que a mí no me gusta el huevo, si no, yo no como huevo porque tiene mucho colesterol. A ver, eso es hacerse solitos sonso, ¿sí? Entonces, no, chicos, por eso lo que decían,
la educación. Es importante educar sobre todo a los niños y decirles que sí, que no, y sobre todo las medidas. Todo con medida, ¿sí? Todo con medida, chicos. Así que el colesterol es bueno, su exceso es malo. La sal es buena, el exceso es malo, ¿sí? El alcohol, pues ahí sí no la podemos evitar, pero si te tomas una copita no pasa nada, al contrario, te puede tener efectos buenos, pero una copita, no una botellita, ¿no? Entonces, ciertamente, el mensaje lo dejo muy claro, el colesterol es una molécula de vida, es importante consumirlo en la dieta, pero con la dosis adecuada. Gracias, doctor. ¿Alguien más tiene una pregunta o un comentario? Okay. Yo haría dos comentarios finales, ¿no? Y una vez más, ¿no? En esta conferencia nos explicaron, entre muchos, ¿no? Dos aspectos del quehacer científico, ¿no? Por un lado, la parte de trabajo multiequipo, interdisciplinaria, multidisciplinaria, y sobre todo en cuestiones de la salud, ¿no? De ciencias de la salud, pues una persona solo no puede resolver todo y menos tomar decisiones, ¿no? Y el segundo aspecto es otro caso más, ¿no? Donde una línea de investigación se ocurrió al azar, ¿no? Por chance, ¿no? Pero los chances están ahí para ser aprovechados, quien tiene la actitud, los conocimientos y sobre todo, ¿no? La cultura científica, ¿no? Para llevarlos adelante, ¿no? Entonces, es un ejemplo más, ¿no? Ya hemos tenido varios. Y una tercera que yo daría y que tiene que ver también con la conferencia de hoy en la mañana sobre las vacunas, ¿no? Mitos y realidades. Pues estamos informados como científicos, ¿no? La plática de hoy nos dijeron, ¿no? ¿Qué pasa, no? Vimos los resultados, vimos las gráficas, ¿no? ¿Qué pasa? No es solo que nos platiquen o que nos digan, mira, si comes esto, va a pasar esto y esto. No, 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 aquí nos dieron datos duros, ¿no? Y entonces, bueno, pues tomar una decisión, ¿no? De manera informada, lo más que se pueda, ¿no? Porque sí hay estereotipos, ¿no? A favor y en contra, ¿no? Pero hay estereotipos, ¿no? Entonces, si no hay más comentarios, ¿no? Les pido, por favor, se unan conmigo a agradecerle al doctor Luis Enrique por su excelente conferencia, ¿no? Y también a Nel y a Luis Ángel por su moderación. Muchísimas gracias. Gracias, doctor. Muchas gracias, chicos. Pues no, yo encantado, la verdad encantado de la vida. Les agradezco mucho también a nombre de la doctora Conchita Gutiérrez. Muchas gracias por invitarnos a convivir con ustedes. Y chicos, me despido diciéndoles lo que les dije al inicio. Felicidades porque están en la ruta correcta, ¿sí? Este país requiere científicos, gente de ciencia. Entonces, bienvenidos, éntrenle con todos porque además les voy a decir una cosa que seguramente ya saben. Hacer ciencia además es súper divertido, ¿sí? Entonces, esto, chicos, tómenlo como una gran, gran ventaja porque van a dedicar a algo que divierte mucho y encima les pagan. Así que, bienvenidos al mundo de la ciencia, chicos. Estoy a sus órdenes. Muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias.